Bien, entonces aquí está el taller 2. Es un taller interesante, no es rutinario, ¿sí? No son ejercicios pues que uno saca del libro exactamente, pero sí se pueden resolver con lo que hemos estudiado, ¿sí? Entonces aquí hablan de este matemático Arquímedes, visto, destacado matemático griego. Y en especial, él logró tener algunas relaciones en términos de relaciones entre el volumen de un cono, por ejemplo, o de un cono o de un cilindro con respecto al volumen de una esfera, relaciones entre esas dos cantidades, ¿sí? Y lo hizo sin el concepto que tenemos hoy de la integral, ¿sí? Usó otras herramientas que ya los historiadores, hay libros de historia de la matemática que muestran de qué forma ellos obtienen esos resultados, ¿verdad? Que es bastante impresionante. Entonces, miren, aquí en la primera parte dice de la cuadratura de la parábola, ¿no? O sea, lo que queremos hacer es encontrar, cuando se habla de cuadratura, lo que se busca es encontrar una figura cuadrada, ¿sí? Una superficie cuadrada o rectangular, cuya área sea la misma que el área de la parábola que nos muestran aquí en el dibujo, ¿sí? Miren la parábola. Y yo quiero encontrar un cuadrado o un rectángulo cuya área sea igual al área bajo la curva aquí, ¿sí? Entonces, si ustedes leen cuidadosamente esta primera parte, aquí lo que se hace es como un ejemplo, ¿no? Hay un ejemplo y Arquímedes por aquí le escribe a su amigo Dositeo el resultado que encontró, ¿no? Es un intercambio aquí en cartas. Se comunicaban de una manera muy cordial, miren ustedes. Bueno, entonces él dice, demostraré que el segmento parabólico equivale a 4 veces la tercera parte de un triángulo de igual base y altura que el segmento. Pásalo bien, bueno. Entonces ustedes deben leer este ejemplito. Pero aquí no piden nada, porque miren, aquí dice ejercicio y aquí mismo está la solución, ¿no? Entonces, aquí hay una afirmación que dice que todo segmento o que el área comprendida entre la recta y la parábola es igual a 4/3 de un triángulo de la misma base y de la misma altura. O sea que es el área bajo la curva aquí, de esta parábola, que se forma con el eje X y la parábola, es 4/3 el área de este triángulo, ¿sí? 4/3 es un poquito más grande que 1, ¿no? Y esto lo demuestran aquí y hacen una integral. Pero en fin, allí es interesante leerlo, pero ahí no preguntan nada. Y aquí están las cuentas. Y entonces, aquí está el área, esta sería el área de ese triángulo. Y mire que el área bajo la curva de la parábola dio 4/3 de esa área, ¿sí? Y se integró en la región que describe la parábola. Y se multiplicó por 2, ¿por qué? Porque miren que la parábola tiene una forma funcional, ¿sí? El área que está en el lado izquierdo es el mismo área bajo la curva que está en el lado derecho, ¿sí? Si yo quiero describir esta área, esta región aquí, digo que X varía entre 0 y raíz de A, y Y varía entre 0 y esta curva que me define la parábola aquí. Y entonces ahí está. ¿Sí? Es un ejemplo. Y aquí vienen las preguntas para nosotros, pues. Entonces, miren, aquí es donde yo veo que tienen dudas, ¿verdad? Entonces dice, ya todo escribieron presente, bueno. Dice aquí sobre la esfera y el cilindro. ¿Sí? ¿Cuál es la afirmación que hace Arquímedes aquí? Dice, el área de una esfera es el cuádruple de la de su círculo máximo, ¿sí? Entendamos esto primero porque si no, ¿cómo vamos a resolver el ejercicio?
¿cierto? Hay que entender qué quiere decir eso. ¿A qué se refiere con el área de una esfera? ¿No? Que sepamos hasta ahorita, la esfera tiene un volumen que lo hemos calculado aquí en clase, pero el área, entonces ahí en el libro se refiere al área superficial, ¿sí? Al cascarón. Permítame, hago un dibujo acá. Cuando habla del área de la esfera es el cascarón. Entendámoslo así. Eso es una superficie. ¿Sí? Imagínese un huevo que usted le quite todo el interior, queda un cascarón. ¿Sí? Y uno puede preguntarse cuál es el área de ese cascarón. Entonces este es el área superficial. ¿Sí? Eso es el área superficial. ¿Cómo se calcula el área de una superficie? Ya veremos cómo. Inclusive el mismo taller nos dice cómo se hace. ¿Sí? Entonces dice que el área de una esfera es el cuádruple. O sea, es 4 veces el área de su círculo máximo. ¿Sí? ¿Cuál es el círculo máximo allí? ¿Sí? Esto hay que entenderlo porque entonces no podemos actuar ahí sobre el problema. ¿Sí? Cuando usted hace un corte, cuando usted corta la esfera, ¿sí? Con un plano, que ese plano toque aquí el origen o el centro de la esfera, este que me quedó aquí, a lo que se refiere con un círculo máximo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si esta esfera tiene radio A, ¿cierto? ¿Cuál es el área de este círculo máximo? Pues el área de un círculo máximo, pues es pi por el radio al cuadrado, ¿no? Si lo miramos de arriba hacia abajo, el círculo máximo es así. Ah, no es cuadrado, es redondo, ¿no? Dice que pinté ahí de rojo, es el círculo máximo. Y el área de él, pues, formulitas que ya sabemos nosotros. El área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. Entonces, pi por a al cuadrado en este caso. Entonces, lo que nos está diciendo Arquímedes es que el área de la superficie del cascarón es 4 veces eso, ¿no? O sea, que es 4pi al cuadrado. ¿Sí? Esa es la afirmación de Arquímedes. Entonces, nosotros debemos probar eso. ¿Sí? Y para probarlo, entonces, tenemos que recurrir a usar una fórmula que, entre tantas cosas, son aplicaciones de la integral doble. ¿Sí? Creo que esto está en la sección, ¿qué sección será esta? En el libro hay una sección dedicada a cómo usar integrales dobles para hallar el área de una superficie. ¿Sí? Pero la teoría es realmente simple y podemos usarlo nada más para probar este resultadito. No tenemos que pues, demostrar las fórmulas aquí en este taller. Permítanme, les digo cómo es la fórmula. Miren, supongo que usted tiene una superficie cualquiera en el espacio de 3 dimensiones. ¿Sí? Yo quiero hallar el área de la superficie. Quiero que eso quede claro. Piensen que esto que dibujé aquí es una sábana. ¿Sí? Una sábana que usted la está extendiendo y entonces cuando la extiende se generan estas ondulaciones, ¿verdad? Pero si usted coloca esta sábana en el piso, en un piso perfectamente plano, queda así. Yo quiero averiguar el área de esta sábana. Pero en cualquier tipo de superficie. ¿Sí? Mire que entre más ondulaciones tenga, pues ahí se va acumulando un área en esas ondulaciones, ¿no? Aquí se acumula un área. Aquí hay un área. Entonces, la teoría se puede mostrar en una sección del libro, pero no vamos a hacer esas cuentas de demostración. Pero la teoría dice lo siguiente. Permítame un segundo que esto se me enloqueció esto. Imagínense que esta superficie está aquí en el marco de un plano cartesiano, ¿cierto? Eje X, eje Y y eje Z. Entonces esta superficie pues es la gráfica, podemos verlo como la gráfica de una función. Una función f, x, y. ¿Listo? Sí. Ya sabemos que estamos analizando solamente ese pedacito de superficie, ¿no? Entonces proyectemos la superficie en el plano. Si la proyectamos, eso me da por acá una región del plano, ¿no? Como siempre hemos hecho este ejercicio.
que va a ser una región de integración. Si uno proyecta por acá, esta es la región de integración llamada R. Entonces, ¿qué dice la teoría? Llamemos a esto área de la superficie y coloquémoslo así, área de la superficie. ¿Sí? Entonces, la teoría dice que el área de la superficie se puede calcular mediante la integral doble sobre la región R. ¿De qué? ¿Qué función integro para que me dé el área de la superficie? Integro la raíz cuadrada de la derivada parcial de f con respecto a x al cuadrado más la derivada parcial de f con respecto a y al cuadrado más 1. Sumo 1 por acá por dA, donde A puede ser de x de y o de y de x. ¿Sí? Esa es lo que dice la teoría. Tiene una explicación, sí, pero para efectos de resolver nuestro taller podemos usar la fórmula y ya. Y es la que se coloca aquí de manifiesto, miren, esta. ¿Sí? Pues ya entendemos qué es lo que hace esto. ¿Listo? Entonces, ahorita sí, vamos a nuestro punto concreto. Sí. Nosotros no tenemos en este momento precisamente una superficie así de este estilo. Tenemos una esfera, ¿no? Y eso representa una dificultad. Porque una esfera, si ustedes se fijan, es una superficie cerrada. ¿Sí? Porque es cerrada porque usted puede distinguir lo que está dentro de la esfera y lo que está por fuera. No es como la superficie que hice hace un momento que no es cerrada. Que usted no puede encerrarse aquí. Es una sábana extendida. Entonces, resulta que si una superficie es cerrada, pues ella no es la gráfica de una función. No es gráfica de una función. Porque entonces, si usted trazara una recta vertical, ¿sí? Esa recta intercepta la esfera en dos puntos, aquí y acá. ¿Sí? O sea que la función, digamos que por aquí está el eje Y, eje X y eje Z. ¿Sí? Entonces por aquí está la proyección de estos puntos en el plano, ¿sí? Una XY. Entonces, ¿qué pasaría? Habría un problema porque ese punto XY se va para arriba o se va para abajo. ¿Sí? Hay una ambigüedad. Por eso una superficie cerrada no es la gráfica de una función, ¿no? Pero ese problema, y no podríamos usar la fórmula que dice allí, necesitamos una función que genere la superficie. Pero eso no es problema porque nosotros podemos simplemente decir no. Hagamos una cosa. Ignoremos la parte de abajo de la esfera, ¿sí? Fijémonos solo en la parte de arriba, la parte superior. ¿Sí? Y esa área superficial sí la podemos calcular por medio de la fórmula. O sea, de aquí, todo esto de aquí hacia arriba, incluido este borde así, eso sí es la gráfica de una función. ¿Sí? Entonces yo puedo hallar el área de la superficie de la parte de arriba de la esfera y multiplicarla por 2, ya que por simetría, la parte de abajo tiene la misma área superficial. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la función cuya gráfica me da esta parte de arriba? Fácil, miren. La ecuación canónica de una esfera en el espacio de 3 dimensiones es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a su radio al cuadrado, que es a. ¿Cierto? De aquí yo puedo despejar z. De hecho, cuando esté despejando z, me queda la opción de colocar más o menos. ¿Sí? Más o menos en la raíz. Pero escogemos la opción con más porque voy a centrar mi análisis en la parte de arriba nomás. Entonces, ustedes pueden concordar conmigo que la función f de xy, definida como la raíz cuadrada, que esto mismo que decir z, ¿no? Definida como la raíz cuadrada de a al cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado. La gráfica de esa función me da la parte superior de la esfera. Ok, eso está bien. Listo. Entonces, ¿cuál va a ser el área superficial de la esfera? Sí, en vista de todo lo que dije antes, el área superficial de la esfera va a ser igual a, según la fórmula que di antes, la integral doble sobre una región R, que en este caso la región R, ¿cuál es? Esta, que es la proyección
de la superficie de la esfera en el plano. Es ese círculo. ¿De qué? De la raíz cuadrada de las derivadas parciales de f. De esta f que está allí. Tengo que calcular eso. Más 1. Y, bueno, permítanme borro aquí un poquito. Por dA. ¿Sí? Entonces, calculemos esas derivadas parciales. ¿Sí? Si yo derivo f con respecto a x, fíjense ustedes que esta raíz cuadrada, voy a hacer, esto ya es parte del ejercicio. Voy a dejar la integral planteada para que ustedes ya la resuelvan. Usted tiene que tener raíz es lo mismo que elevar todo a la 1/2. Si deriva eso con respecto a x, el 1/2 pasa a multiplicar. Y eso al final queda así como 1/2 por lo que está en el paréntesis elevado a la que. Cuando derivo, le resto 1 al exponente. Entonces 1/2 menos 1 queda menos 1/2 aquí. Por la derivada interna, porque estoy derivando con respecto a x. Entonces por acá me queda un menos 2x de interna. ¿Sí? Y usted puede aquí cancelar este 2 con este 2 de aquí. Y si organiza y escribe esto un poquito más bonito, le va a quedar el menos x acá en el numerador. Y como aquí tengo exponente de menos 1/2 negativo, eso baja así como una raíz de a al cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Sí? Esa es la derivada parcial de f con respecto a x. Ahorita usted debe elevar eso al cuadrado. ¿Sí? Porque aquí la fórmula dice al cuadrado. Entonces, al cuadrado y al cuadrado. Entonces, este menos desaparece. Y a la final usted puede concluir que esa derivada parcial es así. Mire que estos ejercicios no son rutinarios, pero para su solución se requiere, bueno, hacer muchas cuenticas intermedias. No son no rutinarios, pues. Al cuadrado, sigue elevando al cuadrado aquí. Y aquí me va a quedar al cuadrado menos, la raíz se desaparece, ¿no? Listo. Y miren que esta función de dos variables f de x, y es simétrica con respecto a x y con respecto a y. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que la función sea simétrica? Quiere decir que la función es igual f de x, y es lo mismo que f de y, x. Es la misma función, así usted intercambie el x y el y, el par ordenado. Es decir, f evaluado en 1, 2 es lo mismo que f evaluado en 2, 1. ¿Sí? Y por esa simetría, usted prácticamente sin hacer cuentas puede concluir que la otra derivada parcial de f con respecto a y es esto mismo, pero donde está una x coloco y y viceversa. Son simetrías que uno puede usar o simplemente hace todas las cuentas y no se percata de eso. Pero lo que digo es que esta derivada parcial, por un razonamiento análogo, va a quedar aquí y cuadrado sobre al cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado. Profe, qué pena, ahí me perdí. Ahí no era menos x. No, porque yo elevo al cuadrado y el menos desaparece. Ah, sí. ¿Y Sí. ese cuadrado dónde es que sale, profe? Porque yo estoy tratando de hacer esta fórmula aquí. Entonces estoy derivando parcialmente y elevando al cuadrado. Porque estoy armando esto. Porque yo quiero hallar el área superficial de la esfera. Entonces, esta función me describe la parte superior de la esfera. Calculo sus derivadas parciales. La elevo al cuadrado. Sumo con 1. Saco la raíz de eso. Integro. Y eso es lo que me da el área superficial de la esfera. Eso es una fórmula que está dada en otro capítulo del libro. Pero la vamos a usar aquí específicamente para resolver este punto. ¿Sí? Entonces estoy construyendo esta integral que está aquí con la función concreta. ¿Sí? Y en ese proceso voy. Ahorita tengo que sumar esas dos derivadas parciales. Tengo que sumarlas. Y sumarlas y luego sumarlas con el 1. Porque esa es la fórmula, mira aquí. Si las sumo, es muy fácil sumarlas porque tienen el mismo denominador. El denominador común es al cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado.
Entonces, si la sumo, o sea, si coloco aquí f sub x cuadrado más f sub y al cuadrado, sumo solamente las partes, los numeradores, ¿no? Entonces me quedaría x a la 2, y a la 2, sobre ese denominador común. Pero ahorita tengo que, a eso, a su vez, dice la fórmula, sume esas dos derivadas y luego súmelo todo eso con 1. Entonces tengo que sumar 1 aquí. Y entonces, por lo tanto, sumar 1 aquí. ¿Sí? Y a la final, para sumar ese 1 multiplica este denominador y se suma con lo de acá. 1 por todo eso, pues da eso mismo, sumado con lo de acá, se ocurre una cancelación de términos y a la final queda al cuadrado sobre x al cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado. Y después tengo que sacarle la raíz cuadrada de esto. Entonces es lo mismo que la raíz cuadrada de esto. Y ya, ¿listo? Entonces yo tengo que integrar esta función, la que me va a dar el área de la superficie. Tengo que integrarla en la región R, que es el círculo de radio A. Entonces me queda así, miren. Al cuadrado sobre al cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado. Y si ustedes se fijan, noten que yo estoy calculando el área superficial de la esfera, la parte superior de la esfera. Entonces la región de integración es este círculo aquí que tiene radio A. ¿Sí? Entonces, como una región circular, fíjense que aquí viene usar otro resultado importante. Como la región de integración es circular, puedo usar coordenadas polares. ¿Sí? Que nosotros dijimos, usaremos polares para resolver integrales cuya región es circular, que es mucho más fácil. Entonces, yo puedo decir que esta integral, usando polares, es igual a la integral doble de r de teta. ¿Sí? Siempre va a este orden. El de A en polares se transforma en r de teta. Y si yo quiero describir esta región circular, pues tengo que decir que teta varía entre 0 y 2pi, porque es la región completa, todo el disco. Y el radio varía entre 0 y A. Entonces, entre 0 y A. Y la función toma esta forma. Bueno, aquí la raíz, puedo hacer una simplificación. La raíz de una fracción es la raíz de la parte superior sobre la raíz de la parte inferior. La raíz de A al cuadrado es A. La raíz y el cuadrado se cancelan. Entonces por aquí puede salir una como constante. Y por acá me va a quedar 1 sobre raíz de A al cuadrado, ¿sí? menos x menos y al cuadrado cada uno es menos r cuadrado en polares. Y esta integral que está ahí planteada ya es muy fácil de resolver, se hace por sustitución. Y esta integral nos va a dar el área de la parte superior de la esfera, de lo de aquí, el área de esa superficie. Por lo tanto, si yo multiplico esto por 2, eso me va a dar también el área superficial de abajo, ¿sí? ¿Y qué es lo que pide el ejercicio al fin de cuentas? Esa integral, tenemos que demostrar que esa integral va a dar 4 pi al cuadrado. Eso es lo que tenemos que demostrar, es que ese es el ejercicio. Es como si usted le hubieran puesto el ejercicio, demuestre que esta integral doble es igual a 4 pi por a cuadrado. Sería mucho más fácil, ¿no? Sin embargo, aquí, como es un ejercicio no rutinario, tiene que hacer toda esa construcción, ¿sí? Entonces, eso es lo que deben demostrar. Entonces, tienen que hacer todas estas cuentas intermedias, mejor dicho, llenar esos detalles allí. ¿Listo? Preguntas sobre ese punto adicionales. Ahí como quedó planteada en polares, simplemente defina u igual a al cuadrado menos r cuadrado. Y la puede hacer por sustitución de una manera muy sencilla. Defina u igual a esto.
Entonces sucede que du es igual a menos 2r de r y usted tiene eso. Entonces puede ser fácil esa integral por sustitución. Y la idea es que noten que eso da 4pi por a cuadrado. Es decir, que es cierta la afirmación que hizo Arquímedes hace muchos años sin necesidad de usar integrales ni esta fórmula ni nada. ¿Sí? Otros argumentos. ¿Sí? Que el área de una esfera, el área superficial de la esfera, es 4 veces el área de su círculo máximo. Ahí estaría demostrado eso. Bien. ¿Se entendió mejor ya la pregunta? ¿Alguien quiere complementar o preguntar a su vez? Gianela. Profe, ¿por qué el A se multiplica por 2? Porque la integral que teníamos planteada me da el área de el área superficial de la parte superior de la esfera. Si multiplico por 2 me da el área de la parte inferior también. Es decir, Pero en el caso de que solo estamos cogiendo la mitad de la esfera, el límite no sería hasta pi. no porque usted está escribiendo la región de integración. La región de integración es, si usted proyecta si quieren, la región de integración es cuando usted proyecta la superficie en el plano. Lo que usted va a ver es un círculo completo. Si quieren, por ejemplo, permítame usar GeoGebra para que lo veamos allí. Un segundo. O venga, yo le explico aquí nomás. No, así. Aquí está la esfera. Ya dije que la esfera completa no la podemos ver como la gráfica de una función, no se puede. Pero la parte superior de la esfera sí. La parte de arriba sí. Sí es la gráfica de una función. Entonces yo aplico esa fórmula que dice allí y tengo que integrar sobre una región. Esa región es esto que está aquí. Es eso, que es la proyección de la superficie en el plano. Si usted mira de arriba hacia abajo, ve un círculo completo. Ve un círculo completo. Y si usted quiere escribir este círculo completo usando polares, tiene que permitir que el ángulo θ varíe entre 0 y 2pi. Tiene que hacer el radio tiene que variar de 0 hasta A y el ángulo θ de 0 a 2pi para poder generar toda esta región. Por eso son esos límites. ¿Listo? Si lo coloco de 0 a pi nomás, describiría solamente la mitad de ese disco. Bien. Otra pregunta. Ahorita. Miren, aquí entonces vamos a ver otro tema, otra pregunta. Otra afirmación que hizo Arquímedes, ¿no? Entonces dice así, dice, un cilindro de base igual al círculo máximo de una esfera y altura igual al diámetro de la misma esfera es el triple de la mitad de la esfera. Bueno, esto está un poco escrito así, tal vez porque así lo escribían en la antigüedad, no era muy exacto, pero esto se refiere al volumen, ¿no? Entonces, miren, lo que está diciendo, ahorita lo anterior era una relación entre áreas superficiales, ahorita está una relación entre volumen. Entonces, ¿qué es lo que dice? A ver, tratemos de graficar eso que está allí. Tiene una esfera cualquiera, este es su círculo máximo, y es cuando usted corta la esfera, hace un corte de tal modo que pasa por aquí por la mitad de la esfera. Sí. Entonces ahorita dice, bueno, esta esfera tiene un radio A, ok. Ahorita usted diseña un cilindro cuya base sea ese mismo círculo máximo. Sí. Pero que la altura sea 2 veces A.
Entonces es así el cilindro que ellos mencionan. Donde esta altura, ojo, esta es la otra base del cilindro, que es el círculo máximo de la esfera. Y la altura, h, es 2 veces a. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que dice qué es lo que establece la afirmación allí? Dice que el volumen del cilindro, vamos a leerlo de nuevo a ver para deducirlo. Es el triple de la mitad de la esfera. Triple de la mitad de la esfera. O sea que el volumen del cilindro, ¿sí? Que lo coloco con este índice C aquí, es igual a 3 medios, el triple de la mitad, 3 medios. El volumen de la esfera. ¿Sí? Y esto, digamos que con las fórmulas que sabemos desde el colegio, se nota, ¿no? Porque miren, si uno usa fórmulas o si uno investiga cuál es el volumen de un cilindro, el volumen de un cilindro se calcula así. Es el área de la base del cilindro, ¿sí? Que es pi por a cuadrado, es decir, es este disco acá, esa es la base, por la altura. Área de la base por la altura, esa es el área de un cilindro. Y la altura es 2a, ¿cierto? 2a. Si organizo allí, a por a al cubo, entonces me queda pi, me queda 2pi al cubo. Este es el volumen del cilindro, simplemente usando formulitas que ya sabemos o que podemos investigar. ¿Sí? Que es el área de la base por la altura. Ahora, el volumen de una esfera, nosotros nos tomamos el trabajo de calcularlo usando coordenadas polares. Entonces, el volumen de la esfera es 4 pi tercios de a al cubo. ¿Sí? Y si usted multiplica eso por 3 medios, como dice allí, este 3 y este se cancelan, y el 2 con el 4 se simplifican, y me queda 2 pi al cubo, y se cumple la igualdad, ¿no? Hay una igualdad, o sea que esa relación es cierta. ¿Sí? Lo que dice Arquímedes allí, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuál es la idea del ejercicio a continuación? Vamos a leer la pregunta de nuevo. Entonces dice, bueno, aquí dice, bueno, este resultado es quizá uno de los más hermosos descubiertos por Arquímedes. Dice la historia o los historiadores que él pidió que dicho resultado fuese puesto en su epitafio, ¿no? Bueno, no sé si ustedes desearían hacer algo así. Entonces dice, ahorita sí, aquí viene el ejercicio. Ya entendemos un poco el contexto de lo que está sucediendo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Dice, considere una esfera de radio A y un cilindro circular recto del mismo radio. O sea que ya lo que está diciendo allí es lo que tenemos aquí pintado, el dibujito que hice. Borramos eso. Sí, lo que está ahí pintado ya. Ahora, ¿qué nos piden? Nos dicen, use coordenadas cilíndricas. Bien. Y entonces ahí es donde tenemos que atacar esto. Nosotros no hemos visto ni coordenadas cilíndricas ni esféricas, ¿no? Pero dice, use coordenadas cilíndricas para mostrar que el volumen de dicho cilindro es 2pi al cubo, lo que ya sabemos usando formulitas digamos, del colegio, pues, digamos, área de la base por altura. Que mostremos eso, pero usando coordenadas cilíndricas. Bien. Y aquí vamos a hacer lo siguiente, miren. Conceptualmente, ¿sí? Las coordenadas cilíndricas es equivalente a las coordenadas polares para hacer integrales dobles, ¿sí? Entonces, más bien, como conceptualmente son técnicas iguales, ya la interpretación puede ser diferente, pero conceptualmente es lo mismo. Entonces, nosotros, esta parte hagámosla simplemente usando coordenadas polares, ¿sí?
usando coordenadas polares, muestre que el volumen de un cilindro es 2pi al cubo, ¿no? ¿Listo? Porque hoy no voy a enseñar coordenadas cilíndricas, ya que, como les digo, no necesitamos hacer eso porque teóricamente es equivalente a las polares. Sí. Para que tengamos así más tiempo de usar las coordenadas esféricas. Este sí es un tema interesante y a esto debemos apuntar hoy. Bien. Entonces usemos polares nada más. Ahora, si aquí hay alguien que ya vio el curso o hay alguien que conoce este tema y desea hacerlo por cilíndricas, pues que lo haga. Pero los demás, los que han seguido fielmente el curso, pueden hacer con coordenadas polares. ¿Cómo sería el planteamiento? Permítanme les digo. Entonces, lo que yo les digo es cómo calcular el volumen de este cono usando coordenadas polares. Fácil, miren, voy a darles el planteamiento aquí y ustedes terminan, ¿sí? Imaginen que este es el eje Z. Digamos que este es el eje X. Démosle una estructura a esto. Este es el eje Y. X, Y y Z. ¿Listo? Si usted quiere hallar el volumen de ese cono, quiere mostrar que es 2pi al cubo, pero usando integrales, ¿no? Entonces usted quiere hallar, en síntesis, el volumen que se forma entre esta superficie, ¿sí?, y la región de integración, que es acá, esta misma, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace uno eso? Fácil. Primero tiene que tener una función, integrar una función, la función que genera esta superficie. ¿Qué función es esa? Esta altura acá es 2a. Entonces, esta superficie está generada por la función constante f de xy igual a 2a. ¿Sí? 2a. Listo. De hecho, esta función constante no es solamente este pedacito, es todo un plano infinito. ¿Sí? Es el plano infinito que es paralelo al plano XY y está a altura 2a. ¿Sí? Esta función, si la graficamos, es eso. Grafiquen cualquier función constante, f de xy, y le dará un plano así. ¿Listo? Pero ¿por qué me queda esta parte circular, este pedacito nomás? Ah, porque nosotros vamos a permitir que el X y el Y, cuando lo evalúen esta función, solamente varíen aquí en este pedacito. Entonces, por eso se me genera esta superficie. Entonces, esta integral, esta función, tengo que integrarla en la región R de aquí. Eso es la región R. Tengo que integrar 2a por dA. ¿Sí? Y eso es lo que me da el volumen del cilindro. ¿Sí? Si uso coordenadas polares, usted puede decir que θ varía entre 0 y 2pi. R varía entre 0 y A. 2A es 2A por R de R de θ. Si hace la integral, le tiene que dar 2pi al cubo. Y terminó la primera parte del ejercicio. ¿Listo? Sin usar coordenadas cilíndricas. Entonces enseguida vamos a estudiar coordenadas esféricas. Bien, que es la parte importante, pero también es un tema sencillo. Listo, entonces hagamos una pausa cortica hoy de 5 minutos y ya les envío el otro link. Ok.